19 minutos faltan para las 7 de la tarde. Han entregado ayer ante el Senado el informe de política monetaria, como ocurre 4 veces en el año. Hoy han estado en ICARE. Estamos aquí en el estudio de Cooperativa junto al presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el estudio. Muchas gracias a ustedes, Mauricio, por la invitación. Quiero partir con lo último que tenemos. Recién lo informábamos en Cooperativa. Ya vamos a hablar de las cifras, evidentemente, del Banco Central, pero es el Banco Mundial que en esta tarde ha entregado sus perspectivas económicas globales y ha rebajado la proyección de crecimiento también para Chile del 2,4% que había estimado en enero al 1,9%, en línea básicamente de lo que ustedes estaban señalando. Está en línea con la proyección nuestra. Nosotros tenemos una proyección para el año entre 1,25 y 2%, por lo tanto el 1,9 está dentro de ese rango. Yo diría que en general en el último tiempo ha habido una revisión importante de las proyecciones de crecimiento, no solamente de Chile, del mundo, de los países de América Latina en particular. Así que no debemos sorprendernos que con esta revisión que hizo el Banco Mundial, previamente la había hecho la OECD, anteriormente el Fondo Monetario Internacional, es decir, hay una revisión hacia menor crecimiento de la economía chilena, básicamente porque los números están mostrando que la economía ha estado más débil de lo que se esperaba hace un tiempo atrás. Ya, pero estos son promedios anuales. ¿Ya crecimos en el primer trimestre 2% para los trimestres que quedan? Por supuesto. Si tenemos para un crecimiento anual proyectado entre 1,25 y 2%, y ya crecimos un 2% en el primer trimestre, por definición, ¿cierto? Significa que en los próximos trimestres debiéramos tener en promedio, y digo en promedio porque muchas veces tenemos mucha volatilidad entre trimestre y trimestre, deberíamos tener en promedio crecimiento algo por abajo del 2%. Y eso es precisamente nuestra proyección. Rodrigo Vergara, ¿cuándo salimos adelante? Porque la proyección para el próximo año es un poco mejor, pero estas proyecciones se van revisando, así como lo hace el Banco Central, lo hace el Banco Mundial, lo hacen otros analistas, y uno se pregunta, bueno, ¿ya tocamos fondo en materia de crecimiento al menos? A ver, es difícil esa pregunta. La verdad es que vuelvo a la respuesta anterior. Si tuvimos un crecimiento de 2% el primer trimestre y pensamos que vamos a crecer entre 1,25 y 2, vamos a tener crecimiento más bajo que los que tuvimos el primer trimestre. En ese sentido, tendríamos crecimientos más bajos hacia adelante. Por otra parte, nosotros proyectamos que el próximo año la economía crecería entre 2 y 3%, digamos 2,5, que es el punto medio de ese rango, que sería mayor que el crecimiento de este año. O sea, en términos de tendencia, estamos viendo un crecimiento algo mayor el próximo año, yo diría moderadamente mayor, casi me atrevería a decir modestamente mayor, 2,5% tampoco es una gran cifra, pero ciertamente algo más que lo que tendríamos este año. Yo sé que es parte del debate más político que técnico, pero ¿qué explica este bajo crecimiento en definitiva? Porque claro, se aducen razones internacionales, el precio del cobre, pero también hay críticas respecto de lo que ha estado pasando en nuestro país, por de pronto la propia discusión que se ha generado primero en torno a reforma tributaria, ahora en torno a reforma laboral. ¿Qué explica estas cifras? Hay una serie de factores que explican este menor crecimiento. Una parte importante de ellos son factores externos, pero también hay factores internos. ¿Cuáles son los factores internos tradicionales? Efectivamente hemos tenido lo que llamamos el fin del ciclo de las materias primas, del boom de las materias primas, que crecieron muy fuertemente entre el año 2003 aproximadamente y el 2011. Acuérdense que el cobre llegó en ese entonces a $4 la libra, hoy día está más cerca de 2, está a la mitad del valor máximo que tuvo hace 5 años atrás. Entonces hemos tenido una caída muy importante de los precios de las materias primas. En el caso nuestro, el cobre, que ha sido relevante, ha sido compensado en parte por la caída del precio del petróleo, que nos ayuda a nosotros porque somos importadores de petróleo, pero en suma hemos tenido un escenario externo más desfavorable. Lo mismo con la situación, las condiciones financieras internacionales que enfrenta nuestra economía, hoy día son más estrechas que las que tenía hace un tiempo atrás. Y todo eso, entonces, tenemos la economía desarrollada en estados más débiles, hemos tenido una desaceleración importante en el crecimiento en China, etcétera, un escenario externo menos favorable, y eso explica en parte este menor crecimiento que hemos tenido en el último tiempo. ¿Y en lo interno? En lo interno hemos tenido también algunos efectos relevantes. Una cosa que hemos puesto bastante énfasis y el foco en los últimos informes de política monetaria, esta disminución significativa que hay en los niveles de confianza tanto de empresarios como de consumidores. Entonces que estamos con niveles de confianza que son más parecidos a los que hemos tenido previamente en años de recesión. Por ejemplo, similares a los que tuvimos, todavía un poquito mayor, pero similares a los que tuvimos el año 2009, cuando la economía estaba en una recesión. Ese año la economía cayó en 1% y el desempleo llegó a 2 dígitos. Hoy día no estamos en esa situación. La economía está creciendo poco, pero está creciendo. O sea, es acelerado, pero sigue creciendo. Y el desempleo, con todos los problemas que ha habido,
se mantiene, por lo menos en términos históricos, relativamente bajo. Entonces tenemos ese tema de las confianzas que puede deberse a muchos factores, ¿cierto? El propio Ejecutivo, hoy día veía una declaración del ministro Valdés en la prensa, ha dicho que las discusiones que ha habido en torno a las diferentes reformas evidentemente producen ciertas ansiedades, cierta desconfianza, etcétera, que están afectando por esta vía la confianza. Además hay otros factores internos políticos en los cuales nosotros como Banco Central evidentemente no nos involucramos, no nos metemos, pero todo eso ha hecho un panorama que en lo interno también ha tenido su efecto en materia de crecimiento. Es que justamente en el tema de las confianzas, recién citaba al ministro de Hacienda, no hay que olvidar que la economía, pese a que muchos consideran que es una ciencia exacta, es también una ciencia social, evidentemente. Y esto depende muchas veces de los comportamientos, depende muchas veces de las confianzas de la gente, depende de la confianza de los inversionistas. Para el presidente del Banco Central, ¿hay fundamentos para esta desconfianza? A ver, yo puedo entender una cosa previa. Efectivamente, la confianza, ¿por qué ponemos tanto énfasis en estos indicadores de confianza? ¿Por qué los seguimos con tanto detalle? ¿Por qué vemos qué pasa mes a mes? ¿Por qué los desagregamos? Porque efectivamente en la economía estos temas más subjetivos muchas veces tienen mucha relevancia. Keynes, el gran economista que escribió principalmente en los años 30 y previo a eso, hablaba de la importancia de él llamaba espíritus animales en las decisiones de inversión, ¿no? Entonces, evidentemente, sí es algo importante. Ahora, dos cosas respecto a la pregunta más de fondo. Yo puedo entender perfectamente que, y lo decía, insisto, el propio ministro de Hacienda, que en situaciones donde se producen discusiones sobre aspectos de fondo, aspectos estructurales de la economía, se produzcan ansiedades, se produzcan desconfianzas, se produzcan discusiones que afecten de alguna forma el estado de ánimo de la persona. Ahora, por otra parte, y una cosa que nosotros ponemos mucho énfasis en este informe de política monetaria que acabamos de presentar, lo dije tanto en el Senado como hoy día en la mañana de la reunión de ICARE, los fundamentos macroeconómicos de la economía chilena son muy sanos. Tenemos una situación fiscal sólida, no tenemos déficit en cuenta corriente, tenemos expectativas de inflación que están ancladas en nuestra meta, tenemos un sistema financiero sólido. Es decir, de alguna forma entendemos que la economía está en una situación en la cual está en la situación razonable para empezar un nuevo periodo de mayor crecimiento. A ver, perdón, ¿nos has dicho de otra manera? ¿Desde los números no habría razones para la desconfianza? A ver, cuidado, los números son bajos y en parte se explican por la desconfianza. Entonces, hay una relación evidente ahí. Pero lo que quiero decir es que claramente, desde el punto de vista macroeconómico, la economía está balanceada, no hay desequilibrio. Y no es menor eso, porque la verdad es que hay muchas economías de la región, América Latina, que hoy día están en una situación expectante, pero todavía tienen ajustes muy relevantes que hacer, porque tienen desequilibrios en cuenta corriente o fiscales, tienen que hacer diversos ajustes. No es el caso de la economía chilena. Eso no significa en absoluto que estas cosas más subjetivas, estos temas de confianza no estén afectando a la economía, por cierto que la están afectando. Y por eso es un tema que hay que enfrentar, digamos. Rodrigo Vergara, ¿hay algo que desde el Banco Central se pueda hacer para recuperar los niveles de confianza? Yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer desde la perspectiva del Banco Central es cumplir con el mandato que nos entrega la ley, que es básicamente una inflación baja y el buen funcionamiento del sistema de pagos. Creo que a la medida que cumplamos con nuestro mandato, estamos ayudando a una recuperación de esas confianzas. ¿Cómo se entiende cuando hablamos de estas cifras, cuando hablamos de este nivel de crecimiento, ya vamos a hablar de la inversión, los datos que entregaban casi 500 firmas a la Superintendencia de Valores y Seguros hace un par de días nada más a través de la FECU? Las utilidades de las empresas subieron un 32,1% en el primer trimestre. Salvo la minería, que tiene sus propias razones, digamos, para un decrecimiento, todo el resto de los sectores, banca, comunicaciones, comercio, construcción incluso, están con una utilidad positiva. Sí, efectivamente, los datos que se han entregado, que son parciales, hay que tener cuidado porque son parciales. Nosotros en el informe de estabilidad financiera tenemos datos más agregados y muestran cifras que son menos altas, un poco más bajas, pero positivas. Efectivamente, tenemos varios sectores de la economía con utilidades importantes, han estado reduciendo costos, muchas de ellas. Hay una cosa importante en el sector eléctrico, pero yo diría que hay que tener cuidado con tomar una cifra en particular y proyectarla hacia adelante. El sector corporativo, en general, si uno mira qué es lo que ha ido sucediendo en los últimos años, se han ido reduciendo las rentabilidades.
si uno lo toma más en perspectiva. Pero se sigue ganando plata, digamos, no es que estén perdiendo. Por supuesto. Sí, a ver, yo creo que otro de los elementos que hace, yo decía, la economía está sana desde un punto de vista financiero. En general vemos un sector corporativo que hoy día está algo más frágil por todo este periodo de desaceleración económica que hemos tenido, ya está el tercer año. Está algo más frágil en el sentido de que las rentabilidades son algo menores y la deuda es algo mayor, no obstante sigue siendo un sector sólido. Y por lo tanto, desde esa perspectiva también la economía está en una situación positiva para iniciar una nueva etapa de crecimiento. De hecho, las empresas están con liquidez y por lo tanto, en la medida que vean oportunidades de inversión y que los ánimos mejoren, yo creo que vamos a tener un aumento en la inversión. En este escenario, estamos conversando aquí en Cooperativa con el presidente del Banco Central de Chile. En este escenario decíamos qué esperar en materia de empleo. Está toda la discusión respecto de las cifras que entrega la Universidad de Chile, con las cifras que entrega el INE. Uno lo hace a nivel metropolitano, lo otro lo hace a nivel nacional. ¿Qué estiman desde el Banco Central? No solamente la cobertura es distinta, también la metodología es distinta. Y eso explica por qué ambas encuestas entregan números distintos. De hecho, uno podría hacer, desde el punto de vista de la cobertura, tomar en la región metropolitana en el caso del INE y sigue siendo bastante más baja que el 9,4% de la Universidad de Chile. Básicamente es que preguntan para considerar una persona empleada o no. Correcto. Ahora, más allá de eso, lo que hemos visto en el último tiempo es una mayor fragilidad del mercado laboral. Nosotros veníamos diciendo ya hace un buen tiempo que si bien la tasa de desempleo se mantenía baja, y de hecho todavía la tasa de desempleo del INE se mantiene baja, un 6,4% que es relativamente baja en términos históricos. Si bien se mantenía baja, había algunos elementos que preocupaban desde el punto de vista de la dinámica del mercado laboral. Por ejemplo, teníamos que el empleo asalariado se había desacelerado y de hecho ya está creciendo en torno a 0%. ¿Qué es lo que sostenía el crecimiento del empleo? Básicamente el empleo por cuenta propia. Y el empleo por cuenta propia en promedio es un empleo más frágil, menos permanente que el empleo asalariado. Por otra parte, también veíamos que estaba aumentando la cantidad de empleos a tiempo parcial. Y además, dentro del empleo asalariado se pueden hacer diferencias entre el empleo que es más y menos formal y crecía más el menos formal que el más formal. Todo eso daba cuenta de una cierta fragilidad del mercado laboral y efectivamente eso se ha visto plasmado en cifras de desempleo más altas en el último tiempo. Siguen, insisto, siendo bajas las tasas de desempleo según el INE. Nosotros estimamos que la tasa de desempleo va a seguir aumentando en los próximos meses, que vamos a ver mayor fragilidad del mercado laboral, por cuanto no esperamos que la economía, como decíamos al principio, tenga un repunte significativo, al menos en los trimestres que vienen. Más allá incluso del efecto estacional, digamos, que en invierno sabemos aumenta las cifras de desempleo. Correcto, más allá del efecto estacional. ¿Y en materia de salarios? Los salarios reales se han estado desacelerando, que es consistente con un mercado laboral más débil. Nosotros esperamos que haya que sigan moderándose, siguen creciendo, pero sigan desacelerando, aunque probablemente a una tasa relativamente menor, es decir, que la desaceleración sea bastante gradual en materia de salarios. De todas las cifras que ustedes han presentado en este informe de política monetaria, el famoso IPOM, está el tema de la inversión. ¿Cómo ha bajado, digamos, el nivel de inversión ya por tercer trimestre consecutivo? Algo que de verdad está preocupando ya no solo a los economistas, sino que directamente a los empresarios y una serie de otros sectores. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Es una cifra como para preocuparse ya en el mediano, largo plazo respecto de lo que pueda ocurrir con nuestra economía? Las cifras de inversión ciertamente, no son positivas, no hay ninguna duda al respecto. Este sería, dijo usted, el tercer trimestre, ¿no? Este sería el tercer año. Perdón, tercer año con tasas de crecimiento negativas para la inversión. Y ciertamente es algo que nos preocupa. En nuestras proyecciones nosotros tenemos que el próximo año tendríamos un crecimiento positivo de la inversión. ¿Qué es lo que ha estado explicando esta caída de la inversión? En forma muy importante, una caída fuerte de la inversión minera. Y eso está relacionado con el término de este ciclo de precio de materias primas altas y en caso particular de Chile, de precio del cobre elevado. Eso lo explica en forma importante. No obstante, cuando vemos las cifras más recientes, no solamente hay debilidad en el sector minero, que es la mayor debilidad, de hecho está cayendo fuertemente la inversión en el sector, sino que también vemos debilidad mayor que la que esperábamos hace un tiempo atrás en otros sectores de la economía. Es decir, yo diría que es una cosa que está bastante extendida a lo largo de toda la economía y no solamente en el sector minero. El sector minero explica una gran parte de ella, pero es más que eso. De hecho, para este año, por ejemplo, que revisamos hacia abajo en la proyección de inversión, vemos
una inversión en el sector inmobiliario que también se va desacelerando y es natural después de la fuerte inversión que hubo el año pasado. Y no solamente en esos dos sectores, sino que también, como le decía previamente, en el resto de los sectores. ¿Hay algo que se puede hacer desde el sector público? Ayer algunos senadores planteaban que el sector público puede abarcar el 20% de la inversión que hay en el país, el 80% restante es el sector privado. ¿Pero se puede hacer algo más? Por cierto, en el sector público hay un esfuerzo importante, pero en el sector público hay limitaciones, y las limitaciones dicen relación con el presupuesto público. Hay un presupuesto público que está asignado, hay una regla fiscal en Chile, yo creo que es muy importante la regla fiscal que tenemos. De hecho, la regla fiscal es un elemento muy relevante a la hora de ver, por ejemplo, la clasificación de riesgo que tiene Chile. Chile tiene una excelente clasificación de riesgo. Hemos tenido muy buenas noticias en el último tiempo, en el sentido que se mantiene esa clasificación a pesar de la desaceleración de la economía que ya lleva 3 años. Y es importante dado que esto es algo dinámico, que está revisándose todo el tiempo, que mantengamos la responsabilidad en las cuentas públicas. Y creo que lo que ha hecho Hacienda en esta materia en el último tiempo va en esa dirección. Hay un compromiso fiscal de ir reduciendo el déficit estructural en 25 puntos base por año. Y yo creo que a mí me parece una cosa muy positiva que ayuda a esta baja clasificación de riesgo que tiene Chile en el extranjero, este bajo riesgo en el fondo que tiene. Por lo tanto, hay una limitación que tiene que ver con el presupuesto, ¿cierto? Y con el déficit fiscal a los cuales se relacionan con la regla fiscal. Básicamente, además que por otra parte, como decía usted, la gran mayoría de la inversión, el 80% de la inversión es inversión privada, y por lo tanto aquí lo que se requiere es una mejora, una vuelta de las confianzas, de manera que la inversión empiece a aumentar. Ya estamos sobre el tiempo, pero finalmente en materia inflacionaria, digamos que es la gran tarea del Banco Central. ¿Riesgo de presiones? Para nosotros el tema inflacionario es un tema clave. Está en nuestro mandato, es fundamental. Hemos tenido en los últimos 2 años inflaciones en o algo por arriba de nuestro rango de tolerancia. Nosotros tenemos una meta de inflación de 3%. Y tenemos un rango de tolerancia entre 2 y 4%, o sea, más o menos 1% respecto a ese 3%. Y hemos estado algo por arriba de 4% en promedio. La razón fundamental de esa mayor inflación es el tipo de cambio, ¿cierto? El tipo de cambio ha subido en forma muy significativa. Fíjense que desde los últimos 3 años ha subido algo así como 45%. Evidentemente lo que ha pasado es que los bienes importados han aumentado, y eso se ve claramente en las cifras, y eso ha tenido un impacto en la inflación. Afortunadamente en el último tiempo hemos tenido mayor estabilidad cambiaria, también la economía está creciendo menos que su potencial. Todo eso va a hacer que la inflación converja gradualmente o baje gradualmente hacia el rango de tolerancia. Hoy día está en 4,2%, mañana vamos a tener una nueva cifra de inflación, no esperamos demasiado eso, veremos mañana, pero en los próximos meses va a ir bajando gradualmente al rango de tolerancia, va a bajar de 4% y estaríamos en 3% según nuestras proyecciones durante la primera mitad del próximo año. Muy bien, con eso nos quedamos. Rodrigo Vergara, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el estudio de Cooperativa. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Buenas tardes.